Con este vídeo empezamos el primer tema del curso de programación. Y tal y como dije en la presentación del curso, en esta primera unidad, en este primer tema, lo que haremos será acercarnos al mundo de la programación y empezar a hacer nuestros primeros programas, pero sin orientarlo a ningún lenguaje en concreto. Entonces, para ello he dividido esta unidad en dos partes. En primer lugar, esta primera parte, que es la que veremos en este vídeo, lo que haré será explicar una serie de conceptos teóricos que considero necesarios para entender la programación. Y luego, la segunda parte de la unidad estará enfocada a la representación de algoritmos. Veremos cuál es la estructura general que tiene un programa, cuáles son sus elementos y formas de representarlos, como diagramas de flujo y pseudocódigo, que será básicamente lo que utilizaremos. Pero como digo, esta segunda parte ya la veremos en detalle en otro vídeo. Bien, y dicho esto, pasemos ya con el contenido de esta primera unidad. En primer lugar, deberíamos saber qué es la programación, qué es programar. Pero para ello, antes vamos a presentar el concepto de algoritmo. Tal y como podéis leer aquí en la presentación, un algoritmo es una secuencia de acciones que se realizan para resolver un problema. Realmente programar es resolver problemas. Un programa es un problema que se planteó y se diseñaron una serie de instrucciones que resolvían ese problema. Pueden haber problemas muy simples o problemas de mucha envergadura con una complejidad alucinante. Pero al final programar es eso, resolver problemas. Entonces, ¿cómo resolvemos esos problemas? Pues se hace a través de algoritmos, que tal y como hemos dicho antes, son las instrucciones encargadas de resolver ese problema. Entonces, a partir de ahora, lo que haremos será diseñar algoritmos que resuelvan problemas. Y esos algoritmos deben tener unas características concretas, deben seguir una serie de reglas. Entre esas reglas, podríamos destacar que debe tener un número finito de instrucciones y que además debemos indicar el orden en el que se deben ejecutar esas instrucciones. Y algo que debéis tener en cuenta es que un algoritmo es independiente de un lenguaje de programación. Aquí todavía no estamos hablando de lenguajes de programación, sino que estamos hablando de problemas. Entonces, lo primero siempre es ver cómo se resuelve ese problema a través de un algoritmo y luego ese algoritmo lo podemos escribir en cualquier lenguaje de programación. La lógica que utilizamos para resolver ese problema es el algoritmo y luego ese algoritmo debemos codificarlo de alguna forma para que lo entienda un computador. Entonces, esa codificación la haremos en un lenguaje de programación en concreto. Y con ello pasamos a la última definición, que es un programa. Un programa realmente es un algoritmo escrito con las sentencias específicas de un lenguaje de programación concreto. Bien, aquí podemos ver las características de un algoritmo, algunas ya las hemos dicho antes. Debe ser finito, es decir, se debe completar en un tiempo finito. Debe terminar después de un número finito de pasos. Debe ser preciso también, es decir, debemos definir de forma exacta qué es lo que debe hacer en cada instrucción, sin ambigüedades. Es decir, debemos ser lo más precisos posibles. Luego veremos varios ejemplos de algoritmos, uno más preciso que otro, para que podáis ver la diferencia. Luego, un algoritmo además debe ser efectivo. Debemos ser capaces de escribir ese algoritmo haciendo uso simplemente de un papel y un lápiz. Y finalmente, también debe ser general. Debe servir para resolver toda clase de problemas y no un problema muy específico. Supongamos que hemos diseñado un algoritmo para resolver si un número es primo o no. Entonces, debe ser general si sirve para cualquier número. Si solo sirve para algunos números, pues no es un algoritmo general. Solo servirá para unos números específicos. Si, por ejemplo, únicamente lo he programado para que sepa los primos del 1 al 10 y luego si introduzco, por ejemplo, el 11 no me dice que es primo, pues es que no es un algoritmo general. En ese caso estará resolviendo parte de ese problema. Bien, y aquí tenéis un pequeño esquema del funcionamiento de un algoritmo cuando es procesado por un ordenador. Normalmente se le proporcionarán unos datos de entrada, una información, ya sean números, texto o lo que sea. El ordenador, a través de ese algoritmo escrito en un código específico de programación, lo procesará y generará una información de salida. Volvamos al ejemplo de antes. Un programa que me indica si un número es primo o no. Pues en datos de entrada tendríamos ese número que queríamos averiguar. El algoritmo serán las instrucciones que resolverán si el número es primo o no, y la información de salida será si el número es primo o si no lo es. Bien, y pasemos ahora a un ejemplo de algoritmo que no tiene nada que ver con cantidades numéricas. Podemos crear un algoritmo, por ejemplo, para elaborar una tortilla de patatas. Entonces, el algoritmo que resuelve este problema serán las instrucciones necesarias para elaborar esa tortilla. Realmente será la receta.
Entonces, en primer lugar tenemos los datos de entrada, que es la información que me hace falta para resolver este problema. En este caso, pues serían los ingredientes y todo el material que me hace falta. Pues huevos, aceite, patatas, cebolla, sartén y el fuego. ¿Y cuáles serían los datos de salida? Pues en este caso la tortilla de patatas. Y el algoritmo que resuelve este problema pues sería el siguiente. En primer lugar, poner el aceite en la sartén. A continuación, poner la sartén al fuego. Luego, cuando el aceite esté caliente, freímos las patatas y la cebolla. Más tarde batimos los huevos y añadimos las patatas y la cebolla cuando estén al gusto. Y finalmente añadimos los huevos a la sartén y le damos varias vueltas. Como podéis ver, son unas instrucciones específicas en un orden que si las seguimos, pues al final se supone que obtendremos una tortilla de patatas. Si este mismo ejemplo lo aplicamos al esquema de antes, tendremos el siguiente esquema. En primer lugar, la información de entrada con los ingredientes. En este caso no es un ordenador, es una persona el que procesa el algoritmo. Y una vez hayamos seguido esa receta, se supone que obtendremos la información de salida, la tortilla de patatas. Bien, a continuación vamos a ver un ejemplo de precisión a la hora de definir un algoritmo. Aquí tenemos dos formas de definir un mismo problema, una de ellas es más precisa que la otra. Por ejemplo, la primera es determinar la raíz cuadrada positiva de un número n. Tal y como dice aquí, puede no ser bastante preciso. ¿Cómo podríamos ser todavía más precisos? Pues de la siguiente forma. Determinar la raíz cuadrada positiva de un número n entero no negativo. Este sería más preciso, ya que en el primer caso no estábamos diciendo que n fuera positivo ni fuera entero. Entonces, aunque realmente tratan de resolver el mismo problema, es más preciso el segundo enunciado, ya que estamos limitando cuáles son los valores de ese número n del cual queremos sacar la raíz cuadrada. Y aquí abajo pues tenemos una nueva definición de algoritmo. Para un problema P, es decir, cualquier problema, un algoritmo A que resuelve P es un conjunto de reglas o instrucciones que van a definir cómo resolver ese problema, ese P, en un tiempo finito. Bien, sigamos. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que no todos los problemas se pueden resolver utilizando un algoritmo y un ordenador. Únicamente podremos resolver aquellos problemas que tengan una solución mecánica. A estos problemas se les denomina computacionales o algorítmicos, como por ejemplo cualquier cálculo numérico o tratamiento de palabras, de imágenes, etc. Entonces aquí además he añadido dos ejemplos para que se entienda un poquito mejor este concepto. Un problema computacional puede ser obtener el área de un cuadrado a partir de su lado, ya que nosotros sabemos que el área del cuadrado es lado por lado, entonces si nos dan el lado sabemos calcular el área. Eso es fácil de resolver. En cambio, un problema no computacional podría ser averiguar el color favorito de una persona a partir de su nombre. Eso no se puede resolver, ¿de acuerdo? A continuación, pues tenemos aquí una serie de ejemplos de problemas computacionales, como por ejemplo, pues determinar el producto de dos números, A y B, determinar la raíz cuadrada de un número, saber si un número es primo, a partir de una lista de palabras, pues determinar si hay palabras repetidas, ordenar alfabéticamente palabras, dibujar en pantalla un círculo de radio R. Todos estos problemas pues son computacionales y se pueden resolver a través de un algoritmo. Bien, y aquí nos dice pues que ejemplos de algorítmicos típicos son todos aquellos que se realizan a través de operaciones aritméticas como sumas, restas, productos o divisiones. Porque este tipo de operaciones hay una forma definida muy precisa de cómo resolverlas. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo que me resuelve una multiplicación de varias cifras. Entonces la forma de hacerlo sería la siguiente. En primer lugar, se multiplica sucesivamente el multiplicando, la parte de arriba, por cada una de las cifras del multiplicador. Sería el 1, 2, 3, 4. Obtenidas de derecha a izquierda, es decir, primero multiplicamos 4 por 981 y lo escribimos aquí. A continuación, escribimos los resultados intermedios uno bajo de otro, desplazando cada línea un lugar a la izquierda. Es decir, cuando multiplicamos por 4, lo ponemos arriba de todo, cuando multiplicamos por 3 en la línea de abajo con una posición a la izquierda, luego el 2 otra posición a la izquierda y finalmente cuando lo multiplicamos por 1 otra posición a la izquierda. Y finalmente se suman todas las filas para obtener el producto. Esto sería un ejemplo de algoritmo que nos sirve para resolver multiplicaciones de varias cifras. Bien, y a continuación tenemos aquí una serie de definiciones. En primer lugar, tenemos la definición de procesador, que es un dispositivo capaz de interpretar y ejecutar instrucciones. Entonces, dependiendo de la capacidad del procesador, sea capaz de ejecutar más instrucciones en menos tiempo o incluso ejecutar varias instrucciones de forma simultánea. Luego tenemos la definición de programa, que ya habíamos visto,
Un programa está formado por uno o más algoritmos escritos con una notación precisa. Esta notación precisa se hace con un lenguaje de programación concreto para que finalmente pueda ser ejecutado por un procesador. A continuación tenemos la definición del lenguaje de programación, que es una notación, un conjunto de reglas que determinan aquello que se puede escribir para desarrollar un programa. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación, pues tendremos una sintaxis u otra. Y la programación, pues la actividad de resolver problemas a través de un ordenador. Luego tenemos la definición de proceso, que es un algoritmo que está en constante ejecución y se caracteriza por ir cambiando de estado, como por ejemplo los procesos de un sistema operativo. Cuando tenemos un ordenador encendido, hay una serie de procesos que están constantemente cambiando de estado y que nos permiten pues, tener a nuestra disposición en todo momento pues, ciertas aplicaciones que podemos ejecutar o lanzar. Entonces, por ello, pues como digo, un proceso es un algoritmo que está en constante ejecución. Puede que en algún momento esté parado, no está haciendo nada, pero está a la espera pues, de un cambio de estado pues, que le indique que debe hacer una determinada instrucción. Luego tenemos el estado de un programa, que es el conjunto de valores en un momento determinado. Normalmente, los algoritmos, los programas, tienen información almacenada. Ya pueden ser valores numéricos, texto, imágenes o cualquier otro tipo de información. Pues esos valores, esa información, a lo largo de la ejecución de un programa puede ir cambiando. Entonces, todos esos datos, en un momento concreto, forman el estado del programa. Esto luego lo veremos de forma simple, porque veremos que los algoritmos tienen variables. Esas variables nos guardan datos. Por ejemplo, me guarda el número 5 o el número 6 en una variable. Pues ese número 5 y ese número 6 sería el estado del programa, es el valor actual de las variables en ese momento. Luego tenemos el cómputo, que es la transformación del estado de un programa al ejecutarse una o más instrucciones. Como habíamos dicho, el estado de un programa es el valor de esos datos, de esas variables. Entonces, el cómputo se trata de medir esa transformación, ese cambio en los datos. Luego tenemos la definición de instrucción, que realmente es una operación, es uno de los pasos de ese programa, de ese algoritmo. Podría ser, pues, por ejemplo, leer un dato, escribirlo o realizar cualquier tipo de operación sobre los datos. Y finalmente, pues los datos es cualquier tipo de información dispuesta de forma adecuada para que pueda ser tratada por un ordenador. Entonces, estos datos pueden ser de cualquier tipo, puede ser texto, números, imágenes, vídeos, lo que sea, pero al final internamente está representado en binario dentro del ordenador. Bien, y aquí en esta diapositiva simplemente lo que quiero que sepáis pues, es que la programación a gran escala es muy compleja y tiene una envergadura que al principio cuesta imaginar. Aquí en el curso pues, vamos a crear problemas que pueden ser complejos, pero que no son de mucha envergadura, es decir, van a tener pocas líneas de código. Entonces a esto se le llama pues, programación a escala reducida. Tiene pocas líneas de código y únicamente está diseñado por una persona. Como por ejemplo pues, un programa para ordenar números. Pero en la realidad los programas son mucho más complejos y no los desarrolla una única persona, sino que están desarrollados por enormes empresas con muchísima gente trabajando. Entonces a esto se le llama programación a gran escala, que tienen muchas líneas de código y que hay un equipo de programadores detrás. Por ejemplo, para desarrollar un sistema operativo. Entonces, lo que quiero que tengáis claro es que realmente la programación es algo muy complejo y al final lo más complejo de programar es eso, es escalar cuando un programa crece mucho. Bien, y aquí tenemos el ciclo de vida de un programa. Como veis es muy simple. En primer lugar se desarrolla el programa y luego hay un ciclo continuo de mantenimiento. Es decir, primero se saca el programa, podemos tardar un año en desarrollar un programa. Y una vez lo tenemos, pues normalmente suelen surgir muchos problemas, muchos errores y lo que se suele hacer pues es ir corrigiendo esos errores, ir actualizando ese programa y con ello pues van surgiendo lo que son las versiones. En primer lugar se desarrolla y luego ya es un ciclo constante de mantenimiento. Bien, sigamos. A nivel de lo que es el computador, de la máquina, los programas realmente son una secuencia de código binario. Es decir, los ordenadores no entienden de palabras, de lenguajes de programación. Los ordenadores únicamente entienden código binario. Estos son secuencias de ceros y unos. Esto es así porque realmente los computadores, los procesadores, están formados por circuitos y esos circuitos lo único que detectan es el paso de tensión o el no paso de tensión, el 0 y 1. Entonces, dependiendo de si está pasando la tensión o si no, se establece que es un 0 o que es un 1 y en base a esos dos números se codifica absolutamente todo. Entonces, a esta secuencia de ceros y unos, que realmente es lo que entiende el ordenador, se le llama código máquina, lenguaje máquina.
Y evidentemente, pues un lenguaje escrito en lenguaje máquina sería imposible de descifrar para una persona. Entonces, para ello tenemos pues lenguajes intermedios. En primer lugar, está el lenguaje de programación que nosotros podemos entender, y luego tenemos realmente programas que se encargan de convertir este código legible para nosotros en código entendible para la máquina. Estos son los compiladores. Pero además también tenemos lenguajes ensambladores que hacen uso de mnemotécnicos e identificadores para instrucciones y datos. Son lenguajes más próximos a la máquina, pero que todavía pues, son entendibles por el ser humano. Aunque si tuviéramos que desarrollar programas de gran envergadura con este lenguaje, sería prácticamente imposible. Todos estos lenguajes se utilizan para hacer pequeños programas que acceden a los dispositivos o al sistema operativo, pero no para desarrollar programas con mucho código. Entonces, a estos dos lenguajes, tanto el lenguaje máquina como el lenguaje ensamblador, se les denomina lenguajes de bajo nivel, porque están muy próximos a la máquina. Aquí tenéis pues, dos ejemplos de código ensamblador y código binario. El código ensamblador todavía es legible por una persona, aunque realmente si tuviéramos muchísimas líneas de código con esta notación, pues sería una locura. Y finalmente ya tenemos el código binario, que es el código realmente que lee la máquina, que ya esto directamente es imposible de entender. Entonces, frente a los lenguajes de bajo nivel, tenemos los lenguajes de alto nivel, que son los que utilizaremos para programar. Estos lenguajes pues, disponen de operadores y estructuras que son próximas a nuestro lenguaje. Esto nos va a permitir programar de forma más sencilla. Si tuviéramos que programar en binario nos volveríamos locos. Entonces, como digo, pues estos lenguajes nos van a ayudar a programar y a no cometer errores. Además, lo bueno de estos lenguajes es que el código es transportable, es independiente de la máquina, ya que dependiendo del tipo de máquina, dependiendo del procesador que tenga, también el código binario que se genera es distinto. Por lo tanto, un mismo programa que hiciera lo mismo, en binario no se escribe igual para un procesador que para otro. Entonces, esto lo hace todavía más complejo. Y además, pues por supuesto, el código es más legible. Aquí tenemos ahora ejemplos del lenguaje Java, que es el que utilizaremos a lo largo del curso. Esto ya es más entendible por una persona. Entonces aquí tenemos int cantidad igual a 6, pues ya podemos deducir que estamos guardando un 6 en cantidad. ¿Cantidad qué es? Pues bueno, esto ya veremos más adelante qué es lo que significa, pero bueno, se nota ya un cambio evidente entre este código y estos dos códigos de aquí. Entonces estos son lenguajes de bajo nivel y esto es un lenguaje de alto nivel, porque está más cerca de la persona, más cerca del humano. Aquí además tenemos pues la historia un poco de los lenguajes. Pues aquí podemos ver que los primeros ensambladores aparecieron en 1951, salieron pues Fortran, Lisp, Algol, COBOL. Luego vino aquí la crisis del software, porque todo este software era de muy mala calidad, era muy difícil de mantener a largo plazo y cuando crecía mucho pues habían muchos problemas y por ello pues a partir de ahí se cambió el enfoque de la programación y nació la programación estructurada. Nacen lenguajes como C o Pascal a principios de los 70 y luego ya en 1980 aparece C++, aparece el lenguaje para manipular bases de datos, SQL, y luego ya casi en los 90 pues empezamos ya con programación orientada a objetos y aparecen lenguajes pues, como Java, PHP, JavaScript, C#, etc. Bien, y finalmente vamos a hablar de compiladores e intérpretes. Los programas que escribimos en un lenguaje de programación al final se deben traducir de algún modo para que sean leídos por la máquina, para que puedan ser ejecutados. Entonces hay dos formas de hacer esta traducción a código máquina, a través de un intérprete o a través de un compilador. El intérprete lo que hace es traducir al lenguaje máquina cada instrucción de manera individual, a medida que se ejecutan, una tras otra. Es decir, cada instrucción que se ejecuta previamente se interpreta y se traduce a código máquina, de una en una. Un ejemplo de intérprete pues, sería el lenguaje JavaScript. Pero luego además existe otra forma de traducir estos programas que es compilándolos. Aquí lo que hacemos es traducir de forma global todas las instrucciones del programa y generar un nuevo archivo. Entonces, esta traducción la realiza un compilador. Lo bueno del compilador es que previamente puede comprobar si hay errores en el programa y si hay algo que no hemos escrito bien, algo que el compilador no entiende, nos avisa. Entonces podemos ver ese error, corregirlo y una vez lo tengamos solucionado, volvemos a intentar compilar. Entonces cuando compila realmente es porque todo el código tiene cierta lógica, la sintaxis es correcta. Luego puede que el programa no haga lo que queremos, pero lo que son las instrucciones están todas bien escritas. Bien, y para finalizar, pues los lenguajes compilados deben hacer siempre una compilación previa para poder ejecutar el programa. Y Java, en concreto, es un lenguaje compilado. Bien, y ya para terminar tenemos aquí el esquema que diferencia lo que es un lenguaje compilado de interpretado. En los compilados tenemos ese paso intermedio que me genera el fichero máquina, que luego es el que se ejecuta.
mientras que en el intérprete el fichero fuente se lee línea a línea, se interpreta cada línea y se ejecuta esa instrucción interpretada al lenguaje máquina. Bien, y nada, ya con esto terminamos con este primer vídeo del primer tema del curso de programación. Ya en el siguiente empezaremos con la representación de algoritmos.